Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas, itinerario académico. En esta oportunidad entramos directamente a la temática con Genaro Mosquera, quien es el productor y coordinador de este programa, porque vamos a analizar las propuestas fundamentales para el arranque, y ya se está hablando de eso. Entiendo pues que la solución está muy próxima y hay que ver cuáles son las propuestas y de qué manera se implementarían, y particularmente lo que concierne al área académica, que de alguna manera cuenta mucho pues para quienes habrán de involucrarse en el diseño y rediseño del nuevo país. Así que, Genaro, adelante. Buenos días. Bueno, efectivamente, dentro del marco de esta incertidumbre que estamos viviendo en Venezuela para producirse el cambio por todos esperado, independientemente de esa temática delicada de carácter internacional y de alianzas por la democracia, algunos líderes del proyectado gobierno de transición han venido fijando públicamente una serie de elementos conducentes a la reconstrucción de Venezuela, a su reinstitucionalización y a excitar a la comunidad sectorial a desarrollar dentro de las líneas de conducta del Plan Nacional una serie de elementos estratégicos coyunturales eh, que parten de las líneas de trabajo de cada área de la problemática nacional. En ese sentido, y hace apenas pocas horas, se hizo una presentación a través de un foro que estimuló, ojo con eso, y que fue transmitido públicamente, donde Magali Medo y otros acompañantes, entre ellos Gustavo García, fijaron una serie de estrategias en materia de líneas de trabajo para la reconstrucción del país, y el área académica fue citada expresamente frente a la problemática que existe con la educación y su nivel particular de académica universitaria. En ese sentido, yo tomé nota de algunos aspectos que fueron citados y que tienen que ver con una estrategia que venimos siguiendo en itinerario académico de discutir los problemas de una forma precisa, puntual, coyuntural, y que han dado origen a una serie de documentos que han sido entregados a los niveles de decisión adecuados. Y eso ha permitido ir construyendo paso a paso una estrategia operativa que conduce a contribuir al desarrollo de la educación universitaria como un componente básico de la estrategia académica, que tiene otros componentes de extensión, producción y, y especialmente de investigación. En ese sentido, también con la colaboración de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, que sostuvimos una reunión y posteriormente una conferencia relativa a la problemática del sector académico y especialmente los efectos que la crisis ha inducido a los profesores universitarios en materia salarial y en materia de seguridad social a desarrollar un tema que fue acogido por la academia de una manera muy particular y que efectivamente se compartió posteriormente con la Academia Nacional de Medicina, con la Academia Nacional de Economía, y se está en trámites para establecer una especie de vínculo sobre esta temática en particular con la iniciativa de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Hemos hablado con algunos integrantes de la academia con el objetivo de crear una especie de consejo consultivo integrada por una docena de expertos en materia académica, especialmente eh, que permitan formular una estrategia de cambio que coadyuve a la implementación de lo que se ha discutido en temas de transformación universitaria. Como todos
todos sabemos, la universidad tiene una serie de problemas de orden estructural, no solamente de orden organizativo, sino también de funcionamiento, con la mitad de su población docente y estudiantil exilada, con programas limitados de funcionamiento por falta de recursos y con un elemento demasiado importante que impacta en la administración universitaria, que ha sido el secuestro de la nómina universitaria, la conversión de su personal en trabajadores universitarios dependientes directamente del Ministerio de Educación Superior y una política salarial que ha sido estructurada desde el gobierno y desde allí, las universidades nos hemos convertido simplemente en tramitadores de una función muy elemental, casi de taquilla de pago, y eso está perjudicando el funcionamiento normal y la normalidad de la universidad que el régimen intenta manifestar a través de expresiones y una narrativa inadecuada diciendo que las universidades entraron en un proceso de normalidad y lamentablemente algunas autoridades universitarias han seguido esa corriente y están tratando de aparentar con una serie de actos, convenios, actos culturales, una actividad que realmente dista mucho de ser normalizada. Y en ese sentido se apresura o una estrategia para tratar de lograr un mecanismo que formule una serie de líneas de trabajo que, y conduzcan a planes de acción de transformación universitaria. De tal manera, pues, que como consecuencia de esas reuniones, se está estipulando esa integración de un consejo consultivo con especialistas de mucha experiencia profesional que permitan examinar toda la documentación que existe sobre el particular, las propuestas que se han hecho, las opiniones que se han mostrado en multitud de programas, entrevistas e informes políticos, informes académicos, informes curriculares y toda esa información que hemos logrado sistematizar a través de la contribución de todos los que estamos en este programa de itinerario académico, las hemos hecho circular y su resumen pues implica que ese grupo de consultores tendría material suficiente para establecer líneas de conducta, sugerir acciones a un nuevo ministro de Educación Superior y de esa manera poder anclar las decisiones de una manera objetiva, profesional y ayudando a los ejecutivos del caso para su desarrollo. Esto ha ido incluso mucho más allá. La semana pasada ha habido dos reuniones con el Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela, donde el tema se debatió y allí se señaló la necesidad de resolver no solamente los problemas salariales como una política de Estado que se ha impuesto, sino también el efecto que se ha logrado en perjuicio de la comunidad universitaria de desmantelar los programas de seguridad social. Esto fue luego examinado el viernes pasado en una reunión, conferencia que se hizo en el Instituto de Previsión de los Profesores de la UCB, donde asistieron bastantes invitados y ahí se debatió el tema salarial que tiene que requerir una política de revisión, de actualización, acompañada de una serie de medidas de carácter socioeconómico, especialmente en materia de medicina. Incluso se sugirió la creación de un fondo de emergencias médicas, que es uno de los problemas que tienen los profesores jubilados actualmente de una manera muy fuerte, porque no hay recursos más allá de una emergencia de un día o de una atención primaria, mucho más allá de cuando se intentan hacer intervenciones importantes en áreas de la medicina, pues ya no hay recursos y la gente tiene que ocurrir a la dádiva pública, a la solicitud de recursos y a la humillación de estar solicitando y mendigando recursos económicos para poder entonces preservar la calidad de vida. Este tema, todo puesto en un escenario suficientemente amplio,
permite determinar que un plan de reconstrucción del sistema académico no solamente requiere una revisión estructural en materia organizativa, financiera, sino que también de carácter social y resolver los temas que tienen que ver con la profesión misma, es decir, cómo rescatar la academia en el sentido de recuperar su misión y visión rápidamente para beneficio del sector estudiantil, para beneficio del sector productivo y formular una serie de recomendaciones que tienen que ver con definir políticas salariales, políticas académicas, políticas, digamos, profesionales y de competencia profesional en estos tiempos de cambio y de nuevas tecnologías. Es decir, es un abanico de problemas que tienen muchos obstáculos y uno de los más importantes se refiere a la estructura legal que ha sido mediatizada completamente y que requiere una revisión urgente con decretos casi inminentes para poder avanzar y no violar los reglamentos, leyes y la propia constitución como lo ha hecho el régimen sistemáticamente. Ese panorama que lo he escrito con cierto nivel de dibujo a mano libre, requiere mucho trabajo. Y yo creo que, sinceramente, las academias nacionales pueden contribuir mediante la creación de ese grupo de consultores, muchos de ellos provenientes de la propia academia y otros que tienen experiencia suficiente para ser llamados a esa integración, pues nos pueden ayudar a definir líneas de conducta, planes de acción, tareas, actividades, metas, objetivos, formulación económicas, propuestas de financiamiento y propuestas académicas de todo orden. Eso es el tema y yo creo que realmente podemos nosotros desde este espacio televisivo coadyuvar a desarrollar sugerencias e invocar a la comunidad universitaria a anotarse en un proceso común de desarrollo académico para que nos permita no solamente la reconstrucción del sector, sino que esa reconstrucción se integre fundamentalmente en el plan nacional y que pueda contribuir al desarrollo de la nación y reconstruir completamente la democracia y todos sus estamentos y objetivos que debe tener un país que ha sido secuestrado por casi 26 años. Así que dejo este planteamiento de forma general para escuchar la intervención de todos ustedes. Muchas gracias. Perfectísimo lo que está planteando Genaro, de alguna manera ha sido la constante en este programa itinerario académico, pero en la forma que lo estás diciendo hoy día, siento que se tendría que crear desde ya un comité que empiece a convocar no solamente a la central, sino a todas las directivas de las universidades nacionales, públicas y privadas, si fuese posible, para de alguna manera allí acopiar toda la información y las iniciativas que cada casa de estudio e inclusive los colegios profesionales puedan aportar para fortalecer esa propuesta y hacérsela llegar a quienes les corresponde dirigir la parte política del país cuando haya el cambio. Porque tienen que ir de la mano lo político y lo académico para poder implementar y estructurar esos esquemas de los que tú estás hablando. Así lo siento yo. Me pidió la palabra José Manuel Cerna, así que adelante. Micrófono. Gracias, gracias. Eh, nosotros en el, en el área de economía y con vista a lo que está ocurriendo desde hace muchos años, empezamos a trabajar con una cátedra de un seminario de economía de la diáspora venezolana. Eso está aprobado por el Consejo de Facultad de Economía y tiene ya como 3 años, pero las dificultades de la universidad, de los alumnos y las mías propias no le han dado suficiente impulso, no han permitido. Apenas mi seminario es para tesistas y apenas se han graduado 3 o 4 tesistas, hay uno que está allí a punto. Eso por una parte, pero por otra parte, recogiendo lo que
estás planteando, lo que dijo José Antonio y lo que tenemos nosotros como misión y visión del canal, este, pienso que nosotros podríamos, desde este programa, eh, ir desarrollando propuestas y promoción de proyectos que apunten hacia eso que se llama la reconstrucción de Venezuela y la Tierra de Gracia. Nosotros tenemos casi 10 millones de venezolanos fuera, de los cuales un 50% o más son profesionales y probablemente el otro 50% eh, tiene bastante formación, experiencia o actividades que lo vinculan a la formación de nivel superior o de nivel especializado. Por esta razón, yo creo que esto no podría estar inscrito solamente en la iniciativa de un solo grupo, de una sola universidad. Yo creo que hay que promover que todas las universidades desarrollen, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista operativo y financiero, programas, proyectos, propuestas y actividades que vinculen a la diáspora con el área educativa venezolana, que tuvo bastante desarrollo y que a pesar de toda la destrucción desarrollada con bastante pasión por el socialismo del siglo XXI, están sobreviviendo la mayor parte de las universidades y estamos activos muchísimos profesionales, académicos, etcétera. Entonces yo creo que deberíamos hacer como una convocatoria a una especie de conjunto de eventos, no sé si unas jornadas de vinculación de todo el sistema universitario venezolano y el sistema educativo con la diáspora. Nosotros tenemos posibilidades aquí mismo en Miami de establecer convenios con universidades que están promovidas y desarrolladas por venezolanos o que tienen interés en el tema latinoamericano, del Caribe, etcétera. Pero por otra parte, a través del Observatorio de la Diáspora, tenemos ya un convenio con la Facultad de Economía y con la Universidad Central de cooperación para todos los temas relacionados con la diáspora, que son muchos. Y imagínense ustedes las necesidades que tenemos en este momento, nada más que por los problemas de los indocumentados en Estados Unidos y de la respuesta que debe haber proactiva y profesional y técnica para resolver un problema que debe ser atendido también por los Estados Unidos, incluso desde el punto de vista diplomático, porque la política del gobierno norteamericano, por muy bien enfocada que esté desde el punto de vista geopolítico, está siendo un poquito desbordada y muy agresiva hacia muchísimos venezolanos que son muy útiles y que han hecho su vida ya en Estados Unidos a lo largo de los años. Yo el lunes voy a tener una reunión con Ada Ferro, que tiene un caucus dedicado a esto, y le voy a plantear esto también con carácter de urgencia. Y bueno, queríamos hablar con Omar González entre varios temas de este. O sea que desde Ojo con Eso, desde Itinerario Académico y desde el Observatorio de Diáspora, estamos listos, dispuestos y proactivos en este campo. Ok. Bueno, Aurelio me está pidiendo la palabra. Adelante, Aurelio. Micrófono. Bueno, buenos días. Me parece muy interesante, Genaro, que hayas tenido esas reuniones con las personas indicadas, como son Magali Medo y Gustavo García, a quien conozco bien y que ya está dedicado al tema económico-financiero del Estado. Yo creo que es una muy buena oportunidad para el sector universitario, académico, poder plantear problemas de fondo que se resuelvan y que se planteen de una vez y no se estén postergando como siempre ha sucedido hasta mejores oportunidades. Yo creo que mejor oportunidad como esta de iniciar un nuevo proceso democrático y de cambio es necesario atacar y resolver los problemas de fondo que están planteados. A mí me preocupa mucho cuando se habla de las universidades nacionales y las universidades privadas como si eso fuera un todo homogéneo. Y yo creo que tenemos que tener buen cuidado de que cada universidad tiene su autonomía, tiene su enfoque académico,
tiene sus problemas financieros, tiene una estructura institucional que le es propia y la cual debe actuar en ese sentido, sin tener influencia del Estado en el enfoque educativo, sino cada universidad tiene que tener su propia identidad. De manera que yo creo que es un tema importante de atacar desde el punto de vista de la ley, de lo que incluso la Constitución dice sobre las universidades nacionales y su autonomía. Y cuando me refiero a la autonomía, me refiero, pues, por supuesto, a la académica, a la financiera, etc. Creo que también es importante plantear la eliminación de instituciones inútiles a la vida universitaria y académica del país, como es el Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, como si estuviésemos en un Estado socialista en que el Estado tiene que planificar cada una de las actividades de las universidades y hay que evitar esa intervención del gobierno central en la vida de las universidades centrales, de las universidades del país, privadas y públicas. Y por eso yo pienso que a ese tema del CNU, que es una institución que no tiene ningún fin, sino se hizo simplemente en su oportunidad para la situación política que presentaba la central y crear una institución para allí, para tener un control de la central cuando la central tenía problemas políticos en ese entonces. Asimismo, yo creo que no hay que eliminar un sistema de remuneraciones universales. ¿Por qué un profesor académico de la Universidad del Zulia tiene que ser igual a un profesor académico a un titular de la Universidad Experimental de los Llanos, de lo que sea? Yo creo que cada universidad debe tener su propia estructura de manejo de recursos humanos y en eso pues parte de ese proceso, de ese concepto de lo que es la autonomía. De manera que las relaciones entre el gobierno y las universidades nacionales no tienen por qué ser a través de un ente que es un estorbo. Y que se reparte el presupuesto y lo que hace es discutir cómo repartir el presupuesto y un tráfico de influencia. Y ahí yo creo que en ese CNU nunca se discuten los problemas de fondo. Es inútil. Insisto en eso. Y finalmente, yo creo que el tema financiero en las universidades, pues, es un tema central que debe tocarse de una vez. El tema, e insisto, el tema de la gratuidad de educación no es posible llevarla a cabo. Creo que el país tiene que estar consciente que sus finanzas nacionales no permiten una gratuidad de la educación. No hay con qué someter la gratuidad. Así como el agua no puede ser gratis, así como la gasolina no puede ser subsidiada, así como el azúcar no puede subsidiar ni el café, ni la harina, ni el arroz. Esos son distorsiones de la economía que no permiten una asignación eficiente de los recursos del país, de los escasos recursos del país. Gracias. Ok, bueno, estamos muy claros en eso. Yo lo que siento es que el tema a discutir y no es propiamente la autonomía de las universidades per se, sino cómo todas pueden aportar trámites y formulaciones metodológicas para que en combinación con los equipos de trabajo de María Corina Machado se empiecen a asumir las implementaciones correspondientes. Pero tiene la palabra en este instante el amigo Troconis. Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias. Entiendo que nosotros nos encontramos en la coyuntura de tener que atender situaciones de carácter urgente. En materia de educación, deberíamos nosotros de diferenciar entre la educación que queremos promover para el próximo país, para la Venezuela del futuro, con la necesidad de resolver de manera inmediata situaciones de carácter urgente que existen en estos momentos. Y supongo yo que a eso se refiere
la intervención principal de Genaro en el día de hoy. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque toda esa comunidad universitaria, no solamente el profesorado, sino también los empleados y los obreros de la universidad, están atravesando por una situación de indigencia. Esa es la verdad. Nosotros a diario lo que hacemos es que observamos la gente solicitando apoyo para poder resolver problemas permanentes de salud y de condiciones de vida. Entonces, es necesario crear unas políticas que permitan atender inmediatamente esa situación grave. Pero un poco dentro de la línea que plantea Aurelio, nosotros debemos de pensar en la educación a nivel nacional, en donde los distintos sectores son importantes, desde la primaria, el bachillerato y la educación universitaria, como sistemas, y no pretender que nosotros vamos a afectar el funcionamiento de cada una de las universidades en estos momentos, porque eso tiene una gran cantidad de vicios y de intereses que arrastran no solamente en los 26 años de este nefasto etapa histórica del chavismo y del madurismo, sino que vienen desde antes. Vienen desde antes porque nosotros tuvimos unas deformaciones de lo que son las academias. A nosotros nos invadió una actuación gremial que deformó todo lo que significa la regla de juego dentro de una institución, en donde los gremios, tanto profesorales como de empleados y de obreros, pretendieron dirigir la universidad. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar en un futuro, en una universidad que resuelva todo ese tipo de problemas y en donde hay muchas cosas por hacer. Ahora, la universidad del futuro tiene que ser una universidad que forme emprendedores, no una universidad que esté formando personas que lo que quieren es ir a buscar un puesto a nivel oficial, a nivel privado o de cualquier otra manera. Entonces, hay una concepción de carácter filosófico sobre la educación que nosotros pretendemos para el país futuro. Y me parece que es sobre eso en donde nosotros podríamos hacer énfasis y tratar de construir, promover un tanque de pensamiento, unas reuniones destinadas a un torbellino de ideas para ver cómo ir abordando algunas de estas cosas. En estos momentos, y yo incluiría dentro de las cosas casi de urgencia, la necesidad de ir promoviendo la realización de vínculos importantes entre la universidad y el sector productivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar con urgencia las capacidades, las fortalezas existentes en ese sector productivo que todavía se mantiene con vida, porque la mayoría de las fortalezas también han sido desmanteladas. Pero ahí hay un recurso humano a nivel de todas esas instancias de investigación y desarrollo existentes en esa red de empresas empresariales existentes en el país, en donde nosotros podemos, al menos en ciertas profesiones, tener un soporte que nos permita resolver la ingente necesidad de profesores inclusive. Nosotros no tenemos suficientes profesores para abordar las necesidades de atender una demanda que podría ser explosiva al momento de producirse un cambio, porque vamos a tener el regreso de gente y la oportunidad de que personas vayan resolviendo sus problemas de carácter familiar, personal, y puedan tener nuevamente acceso hacia la educación, con la pretensión de que nosotros no podemos seguir produciendo buscadores de trabajo. Nosotros tenemos que buscar la producción de emprendedores, creadores de trabajo y de transformación de lo que es la sociedad venezolana. Entonces, yo invitaría a que nosotros hagamos, lejos de pretender estructurar nosotros una red que abarque todas las universidades, porque me parece que va a ser muy difícil poder resolver eso. Nos ha costado inclusive estimular y garantizar la inclusión
de las fortalezas existentes en la universidad donde tenemos más influencia, que es la UCB, o más relaciones, y no hemos podido garantizar una presencia funcional de esas fortalezas de la UCB. Con más razón nos va a costar pretender abarcar otras universidades del país. Entonces, lo que sí podemos hacer es ir creando nosotros ese escenario de discusión, de ver cómo podemos resolver lo de emergencia y lo trascendente, lo que debe ser la filosofía para la universidad del futuro. Yo diría que con eso podríamos tener inclusive una reunión que no sea necesariamente para un programa a compartir hacia afuera, sino primero tener una reunión de trabajo entre nosotros en un tanque de ideas para ver cómo podríamos nosotros encauzar parte de estas cosas. La universidad tiene dentro de la propia ley de universidades, el Consejo de Fomento, y a través del Consejo de Fomento nosotros podríamos promover una gran cantidad de cosas para ir construyendo esa relación universidad-sector productivo, que si bien lo ha existido en el pasado, pero ha sido de una manera muy lábil, y nosotros tenemos que establecer unos vasos comunicantes de mayor formalidad y de mayor fortaleza. Sí, bueno, los vasos comunicantes son importantes en todas las direcciones habidas y por haber. Yo al comienzo dije los colegios profesionales, porque ahí vamos a encontrar los que tienen empresas y los que no tienen empresas, y podría ser una manera de canalizar y motivar intención y acción, ¿no? Pero yo quiero que intervenga, por favor, el profesor Rafael Quintero, porque también esto tiene unas aristas de orden jurídico y de aplicabilidad constitucional o no, y va a requerir que también pues esos mecanismos jurisdiccionales faciliten los aportes que la academia y los colegios y gremios profesionales puedan dar. Y si eso no está en la ley, pues va a costar mucho que nos lo consientan. Entonces, profesor, adelante. Buenos días, buenos días. No sé si, Sí, si perfecto. están oyendo. Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos estado trabajando un pequeño grupo en una relación universidad, o mejor dicho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Colegio de Abogados, considerando que la formación del abogado, que está por debajo de lo que debería ser, requiere una mayor y mejor construcción del criterio jurídico básico. De manera que cuando el abogado sale con su título universitario, no tiene la suficiente capacidad de servir, que es lo que la sociedad necesita de él. El abogado es un procurador, porque procura, hace diligencias por otras personas y no está preparado para ello, y ve en su profesión solamente, o mejor dicho, mayormente, la posibilidad de ganar un dinero para poder seguir viviendo cubriendo las necesidades fundamentales. Eso está muy bien, pero la capacidad y el espíritu de servicio queda muy por debajo y engavetado. De manera que, y en eso tienen la culpa no solamente nuestra universidad, sino también nuestro colegio. El estudiante de los 2 últimos años de carrera de Derecho debería ya ir al Colegio de Abogados para que preste un servicio comunitario, colaborando con las atribuciones y con las funciones de los colegios de abogados, y que a su vez lo haga para la universidad, para los estudiantes de los 2 últimos años. En otras palabras, la creación de un voluntariado universitario colegio, de modo que se beneficien ambas instituciones. Ese puente entre la universidad y el colegio de abogados sería el puente que favorecería a la sociedad a la cual tienen ellos que servir.
sea de manera remunerada, sea de manera no remunerada, la sociedad necesita un mejor servicio de ellos. Por otra parte, la conformación de los bufetes también requieren una mejoría, un mejoramiento importante. El bufete tiene que ser, para que funcione bien, tiene que ser un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo requiere que sea la prolongación de un hogar bien avenido. De manera que el abogado y sus colegas en un determinado despacho de abogados se sientan tan bien en el sitio de trabajo que se le pase el tiempo sin darse cuenta. De modo que esto podría ayudar para el mejoramiento académico, porque lo académico tiene que desbordarse luego en el servicio a la comunidad. Y entonces el abogado, pero también el ingeniero y el médico, todos ellos tienen que poner en práctica esa vocación de servicio. Los títulos universitarios no son para crear profesiones, sino para crear vocaciones, o mejor dicho, para reconocer que esa persona, médico, ingeniero, farmacéutico, abogado, etcétera, tienen una vocación de servicio. Eso es más que una profesión. Y estamos haciendo eso, y estamos proponiendo a la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, que haga un acuerdo con el Colegio de Abogados de manera de que reciban, a través de un listado que le propone la facultad, de un listado de estudiantes de los 2 últimos años de carrera, que los reciba el Colegio de Abogados, y que además los abogados en los primeros 5 años de graduado tengan el compromiso con la universidad de ayudar para que estos estudiantes de últimos años de carrera vayan viendo en qué consiste ser abogado. Esa profesión, esa vocación es hermosísima, como hermosa es las demás vocaciones de las profesiones universitarias. Y eso hace que nosotros en la comunidad ya no seamos fulanito de tal abogado, sino un servidor público que no por eso deja de tener la posibilidad de crear una familia, de criarla y de llevarla adelante. Eso pues es un punto concreto. Un punto concreto que se lo vamos a pasar al decano de la facultad en los próximos días. Excelente. Bueno, esa iniciativa a mí me parece muy pertinente en estos tiempos por venir, por lo siguiente. Las comunidades ya exigen, ya saben cuáles son sus compromisos y sus necesidades frente a las instituciones públicas. Lo que no hay es una conexión regular, porque no saben a veces ni siquiera cómo hacer el trámite. Yo creo que los abogados, los médicos y todos los profesionales, los ingenieros, nucleándose con las comunidades de manera cercana, piensa en los últimos años de la carrera universitaria o ya con el título en la mano, tienen que estar en el día a día con sus vecinos, con su comunidad, con los residentes de su edificación, o sea, intercambiando puntos de vista de cómo aprender a hacer los trámites, a hacerlos correctamente, cómo no dejarse corromper y cómo no convertirse en corruptores. O sea, yo creo que al ciudadano hay que enseñarle eso, y eso es lo que nosotros llamamos en este canal formación ciudadana para buena gobernanza. Ese es el lema de este canal. Pero Genaro más que nadie lo sabe, pero yo creo que José Manuel me está pidiendo la palabra de nuevo. Rapidito, Adelante. rapidito. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su excelente propuesta y reflexión. Mientras usted hablaba, recordé algo que me enseñó mi madre, que era la palabra paráclito, que está en la religión y en las escrituras, y que se usaba entre los griegos. El abogado es el paráclito. Y se dice también que, en cierta forma, Jesús fue un paráclito, o sea, un consolador, una persona que ayuda, que abre caminos, que investiga, etcétera, etcétera. Pero está pasando algo que no se puede descartar en este momento.
y es que la inteligencia artificial está sirviendo de abogado, de médico, de arquitecto, de, de economista, etcétera, etcétera. Y la educación está cambiando radical y aceleradamente. Entonces yo creo que las universidades no pueden seguir siendo las universidades que eran, porque eso cambió y está cambiando profundamente. Eso por una parte. Yo no estoy pretendiendo, cuando dije lo que dije, que nosotros en itinerario académico fuésemos los que íbamos a dirigir algo o encaminar algo o concertar algo. Yo lo que estaba tratando de decir es que podemos ser una referencia, un punto de, bueno, en cierta forma un paráclito tecnológico, en el sentido de ser receptivo a todo lo que está pasando y de que nuestro canal sirva para difundir, para dar espacio y para procurar que las cosas importantes que tienen que ver con esta temática de la educación y de la formación profesional vaya adelante. Además, sabemos que todas las universidades que son autónomas, sean públicas o privadas, tienen autoridades, tienen gerencia, tienen dirección, etcétera, etcétera. De lo que se trata aquí, creo yo, es de llamar la atención acerca de aspectos que puedan requerir un poco más de divulgación y de, digamos, publicidad, si se quiere decir así. En ese sentido, es el que yo pienso que nuestro itinerario académico puede, por ejemplo, después de esta reunión, a lo mejor Enaro puede hacer un documento muy sencillo y modesto, en el cual nosotros, a través del canal y a través de los medios que tiene el canal, promovamos, estimulemos, divulguemos la necesidad de que las universidades venezolanas atiendan a los cambios que están ocurriendo, tanto en términos poblacionales, demográficos, económicos, sociales, financieros que tiene Venezuela, como en términos de tecnología y de cambios profundos que están ocurriendo en el mundo. Yo creo que nosotros somos, como dice Tomás Páez, somos una extensión de Venezuela. Aquí en Miami estamos reunidos con personas que están en Venezuela, están en Europa, están en otras partes de Estados Unidos, etcétera, a diario, y estamos haciendo cosas que tienen que ver con Venezuela. De manera que de lo que se trata es de asumir las nuevas formas que están planteándose para actuar y para producir y para ponerse de acuerdo en el mundo. Y en ese sentido, los abogados tienen que estar muy, muy atentos a que ya Google tiene un inmenso campo de atención y de servicio en materia de derecho. Ya hay muchos abogados que usan Google, habemos economistas que usamos inteligencia artificial, etcétera. Entonces, en ese nuevo clima, en esa nueva realidad, en ese entorno que ya existe, es en el que nosotros podemos potenciar, hacer más sinergia, ¿no? Y producir probablemente hasta nuevas formas de educación, formación y profesionalización que nos permitan ir aceleradamente a ese cambio que se está promoviendo desde Tierra de Gracia. Gracias. Bueno, muy bien. Yo quería intervenir un poco y tomarme los minutos que faltan para sistematizar algunas ideas importantes que ustedes han venido desarrollando. Como es tradición ya, hay muchos años ya, tenemos en esto, revisando contenidos, revisando problemas, tratando de desbrozar obstáculos y preparar respuestas. Ese trabajo ha dado resultado porque hemos logrado construir una documentación de soporte objetiva, clara, precisa, que conduce a programar actividades de cambio. Estoy de acuerdo con lo que dice Aurelio, de que realmente cada universidad tiene una identidad propia, ejerce su autonomía como debe ser, pero que ha sido coartada por un Consejo Nacional de Universidades que tiene 142 integrantes y donde las decisiones las toma el ministro
de común acuerdo con la política que ellos han impuesto de control universitario. Es un organismo que perdió completamente su capacidad de decisión y de control. Realmente yo lo que creo es que en estos tiempos de cambios tecnológicos, la responsabilidad gubernamental reside fundamentalmente en permisar, en evaluar y en acreditar instituciones universitarias que funcionan dentro de su propia identidad. Pero como cada uno de ustedes ha revisado aspectos particulares, todos importantes, y hay muchos más, la verdad es que la recopilación y sistematización de la data que se ha producido como consecuencia de iniciativas particulares tiene que ser evaluada. Y esa evaluación, contrariamente a lo que uno piensa y ha pregonado por mucho tiempo, que las universidades deben hacerlo propiciando el debate y la discusión, las mismas se han contaminado, están enfermas, no solamente por la incapacidad y el deterioro de su personal, que se ha ido en más de la mitad. Lo que han quedado son muchas personas que están incursionando nuevos en la universidad, no tienen la experiencia ni la visión necesaria para entender la universidad del futuro, y están acompañadas de autoridades universitarias que tienen más de 15 años en unos cargos y están entregados, y muchos de ellos son hasta colaboracionistas del régimen. De tal manera, pues, que yo creo que en esta oportunidad voy a diferir muy fuertemente de la creación de fórmulas de desarrollo por parte de las propias universidades, usando su criterio propio y su debate creativo, porque no lo tienen. Entonces, el papel debe ser asumido por grupos de mayor alcance y criterios, digamos, fundamentales y filosóficos. Es el caso de las academias. Yo creo que ese es su papel más importante en estos tiempos, de ir armando toda una sugerencia que conduzcan a los órganos operativos y a las propias universidades a reflexionar sobre sus propios cambios. En ese sentido, yo creo que la tarea que nos toca como itinerario académico fundamentalmente es proporcionar todo el material que hemos discutido. Creo que podemos hacer un foro resumen sobre un documento sencillo, como lo está planteando Manolo, para que hagamos un planteamiento general de discusión en un foro ampliado de bastante gente, que nos permita contribuir con la estructuración de ese consejo consultivo que estamos proponiendo, que puedan digerir, que puedan orientar, que puedan aportar soluciones puntuales de cada una de las áreas, y definir políticas académicas, políticas financieras, políticas de recursos humanos y especialmente las políticas de personal, de políticas de nómina y políticas que tienen que ver con el sustento diario de la capacidad de los recursos humanos que tienen las universidades. Es un reto que hemos estimulado afortunadamente desde esta ventana que está en México, y que realmente ha contribuido a sistematizar mucha información. Pienso que hay muchas ideas, cada uno de nosotros tiene su propia concepción de lo que es la universidad del futuro y de lo que hay que hacer, pero se requiere entonces un árbitro que permita darle orden a esa enorme cantidad de iniciativas, darle forma y sugerirle al nuevo ministro o ministra de Educación Universitaria que tenga una base realista para poder ejecutar una serie de acciones y no improvisar, que es un peligro notable de todo el que llegue a un gobierno. Yo he sido parte del gobierno en alguna oportunidad, y cuando uno lo nombra de un día para otro, pues llega allí y no sabe ni lo que va a hacer. Y mucha gente trata de imponer sus propios criterios internos, y al final es un desastre, no es efectivo. Creo que de un presidente y de un nivel ejecutivo superior se deben imponer líneas de conducta. Usted va a hacer esto, queremos esto, y etcétera. Venezuela se fragmentó, se corrompió, y el sector universitario no es
no está solo, le ha ocurrido exactamente lo mismo. Tenemos una enorme cantidad de universidades que no son tales, que están egresando estudiantes que no tienen la formación profesional adecuada, están actuando profesionalmente sin competencia profesional, y eso está creando un problema gravísimo que hay que resolver. Igualmente, no podemos seguir con salarios como los que se han implantado, y toda esa historia tiene respuestas, tiene análisis y tiene sugerencias. De tal manera, pues que yo acojo la idea de crear un foro, lo voy a organizar en nombre de todos nosotros y sugerir una actuación para contribuir nosotros con cualquier entidad que desarrolle las actividades que estamos en este momento discutiendo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, pero Genaro, sería importante de todos modos dejar claro que en todas estas iniciativas que se están emprendiendo y todo este material que se ha copiado, hacerle saber a los que están manejando y habrán de manejar el gobierno en un futuro inmediato, que ellos tienen que contar con una atalaya parecida a esta, en la que no solamente de ocasión, sino de manera permanente estén oyendo y recibiendo por estas vías las sugerencias y las recomendaciones para nuevas proposiciones o para corregir lo que se esté aplicando mal. Porque la falla de la democracia fue que dejó de oír, ¿verdad?, a la gente, a los especialistas, y definitivamente empezó a fallar. Y yo creo que en esta ocasión es importante que la gente que va a gobernar entienda y se convenza de que la comunicación es clave, no porque la manejan los periodistas, sino la comunicación de todos los profesionales, todos los que puedan aportar y decir algo, que aprenden en el día a día a detectar dónde están las fallas y cómo corregirlas, que eso no demore en siglos para atenderlo y corregirlo, sino que la comunicación sea fluida. Eso tiene que implementarse de una manera inmediata. Me está pidiendo la palabra Aurelio, pero Aurelio, un minuto máximo, Un dos. minuto. Yo creo que nosotros, es una propuesta que le quiero hacer al grupo. Nosotros deberíamos integrarnos para hacer un pequeño, un documento muy simple de proposiciones estratégicas a lo que nos corresponde a nosotros del sector académico. Porque esta reunión ha sido muy buena, muy fructífera. Eh, Genarito tiene las ideas muy claras, pero poner en blanco y negro nuestros planteamientos y presentárselo a quien corresponda. Sí, Que bueno, trabajemos en algo concreto. sí, Genaro, de hecho, todos los programas que se han hecho los tiene sintetizados y creo que el Sí, material yo lo está sé, haciendo llegar de manera regular, ¿no? yo sé, Pero, sí. pero yo Pero un insisto a documento que futuro. sea la expresión del grupo. Sí, correcto, está bien, me parece muy bien. Muy Bueno, bien. yo creo que hemos terminado por hoy, José Manuel. Podemos cerrar y si hay oportunidad de intercambiar algunas cositas adicionales para lo que está proponiendo Aurelio, sería importante.